Ya nos dimos cuenta hace 8 días que pensamos, que hemos pensado, creído que todos somos hijos de Dios, pero llegamos a una conclusión de que es así o no es así. De que no es así, ¿verdad? De que así como cualquiera que ande por ahí por la calle no puede venirle a decir a doña María mamá, ¿cierto? O a don José papá, tiene que haber una conexión genética. Y varios de ustedes dijeron, la prueba es una prueba ¿de qué? De ADN, para poder demostrar esa familiaridad, esa conexión genética. Pues lo mismo pasa en la familia divina. Exactamente lo mismo pasa. ¿Por qué? Porque en Romanos el apóstol Pablo en el capítulo 1 dice que las cosas eternas de Dios, su magnífico carácter y su poder, que es tan sublime, tan soberano, tan indescriptible y para muchos no entendible, no comprensible, él dice que se puede entender por medio de las cosas creadas. O sea, que se puede entender o no se puede entender. Sí se puede entender. Entonces, lo creado me ayuda a entender lo eterno de Dios. Y entonces en lo creado yo veo que para poder hablar de familiaridad, para poder hablar de conexión genética, pues tiene que haber eso. Tiene que haber gen de gen, ¿sí? Ella es la nena tuya, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿cómo se llama? Amy. Ahí está Amy, ¿verdad? Pero en Amy vive Cintia y vive Mauricio. Allí en ella. Y donde ella vaya, ella va a llevar siempre a Cintia y a Mauricio en ella. Entonces hace 8 días aprendimos que nosotros creíamos que porque todo es creación de Dios, entonces todos somos hijos de Dios. Pero hay 2 seres de los cuales, o mejor, 3 seres de los cuales la Escritura, la Biblia dice que fueron hijos de Dios. Adán y Eva, ¿verdad? Ellos 2 hijos, ¿por qué? Por creación, ¿cierto? Y cuando ustedes leen Lucas, ¿sí? Cuando ustedes leen Lucas, este es el otro del que la Biblia dice que era hijo de Dios, Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Solo 3 seres, y el resto, y yo, y nosotros, tiene que pasar lo que hace 8 días aprendimos. Lo mismo que pasó para que se manifestara al mundo, debe pasar en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo hemos conocido en el lenguaje católico? La Inmaculada tiene que pasar en mí. La que pasó en María no me sirve a mí. Le sirve a María. Le sirvió a María. No me sirve a mí. Tiene que haber en mí una Inmaculada Concepción para que nazca un nuevo José, para que nazca un nuevo Mauricio, para que nazca una nueva Jimena. Si no, me disculpan, nosotros usamos el término, así como ese televisor así oscuro como se ve, así es una persona que no ha sido activada y que no ha vivido una Inmaculada Concepción. Así. En casa, en nuestra experiencia, le llamamos cositas con ojos. Thank you. Me están ayudando aquí con la escritura. Me decís si lo escribí bien. Yeshua. Ok. Bien. Vamos a resolver esto aquí, que puede causar inconveniente en la mente de ustedes, para entrar en el tema de lleno. ¿Listo? Yo les compartía hace 8 días de que es muy tenaz que yo sepa que él se llama José, pero yo le diga Roberto, ¿verdad? Y, ¿qué más, don Roberto? ¿Cómo ha estado?
¿Sí? Yo no me llamo así. No sé cuántos de ustedes han leído que la escritura dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre resucitamos muertos. Pero yo les voy a decir, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. ¿Delicado? ¿Grave? No, imagínate tú viviendo toda la vida pensando que le estabas sirviendo a un señor y resulta que no le estabas sirviendo a ese señor, sino a otro señor. Y que ese señor que tú creías al que le estabas sirviendo, te diga al final, a mí. Tú estabas invocando a otro señor, no a mí. Entonces, en la medida en que ustedes, si el Señor lo permita, este es un estudio que toma más o menos unas 2 horas. Explicar por qué no es Jesús, sino Yeshua. ¿Ok? Ustedes saben que cuando Yeshua nació en un contexto en el cual el pueblo de Israel era libre o era esclavo. ¿Verdad? Si bien no estaban esclavizados en una nación, vivían en sus ciudades, pagaban impuesto a qué imperio. Y todo lo que se veía en las calles era que Roma, soldados romanos, cobradores de impuestos, eran hebreos, eran judíos, israelitas, pero le trabajaban ¿a quién? A Roma. En ese contexto político y religioso, porque Roma era un poder político religioso, ¿sí? Y había una mezcla, porque se acababa de terminar ¿cuál imperio? El imperio griego acababa de terminar. Entonces el imperio griego había dejado una influencia tenaz en la parte religiosa y en la parte filosófica, de tal manera que la mayoría de nuestro pensamiento hoy, lo que recibimos nosotros en la escuela y en la universidad, ni siquiera es latino, es greco-romano, porque es un sistema de aprendizaje estructurado desde allá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Que Yeshua HaMashiach nace en ese contexto político y religioso. Por lo tanto, en el momento en que se empieza a instaurar lo que hoy conocemos, que me hacía la pregunta ahora rato Jimena, lo que hoy conocemos como cristianismo, yo le decía a ella, tuvieron una conversa la samaritana y Yeshua, y la pregunta o el cuestionamiento de la samaritana fue, ustedes dicen que es en Jerusalén donde hay que adorar. Ella le dice a Yeshua, ¿sí? Nosotros decimos que es aquí en este monte que nos dejó nuestro padre Jacob, ¿sí? ¿Lo limpio? Y él le dice, porque ustedes adoran lo que no saben. Imagínese uno creyendo que sabe adorar y que venga un personaje y le diga, es que usted adora lo que no sabe. Y yo le decía a Jimena, la mayoría de nosotros hemos adorado lo que no sabemos. ¿Quién sabe cómo? ¿Quiénes instauraron o instituyeron la forma como adoramos? Los que hemos ido al culto, los que hemos ido a la misa, los que hemos ido a la semana de oración, los que hemos repetido o retransmitido la cadena, ¿sí? En WhatsApp, en Facebook, ¿cierto? ¿Se sabe con conciencia? No. Simplemente toca mis sentimientos. Ay, sí, ¿verdad? Pasémoslo. Si no, 10 años de desgracia. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese contexto en el que nace Yeshua, la influencia de la esencia del pueblo hebreo había sido minimizada y, ¿cómo se llama esto? Y neutralizada
por el sistema político greco-romano. ¿Ok? Entonces, les tengo que decir que este